Buenas noches, mis hermanos. Aquí estamos de nuevo con el deseo de compartir un poquito más de la escritura, eh, de aprender más, de, de disfrutar de las verdades de las escrituras, de lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y vamos a seguir con el estudio de lo que creemos, las cosas que hemos visto hasta el momento. Y el tema de esta noche es el hombre. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Padre, venimos a tu presencia muy agradecidos contigo por tu grande misericordia para con nosotros. Padre, por la, la gracia tuya para con nosotros, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, por tu palabra que es una lámpara a nuestros pies. Padre, es una espada de dos filos que penetra, eh, obrando en nuestras vidas y dándonos, Padre, también fortaleza, consuelo. Y Padre, queremos en esta noche permitir que tu palabra llegue a nosotros. Y Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en, en el estudio de hoy. Queremos encomendarnos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos mirado la importancia de tener claridad en lo que creemos, primeramente por los falsos enseñanzas que hay, por los falsos profetas, falsos maestros. También hemos visto que necesitamos tener claridad para que podamos o tener claridad en el concepto que tenemos de Dios, de su salvación, de su voluntad para nosotros en nuestras vidas. También por el asunto de evitar las divisiones en las iglesias, que no es la voluntad de Dios. Hemos empezado mirando los puntos en particular y la Biblia siendo la primera. Creemos que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es inspirado por Dios y sin error en sus escritos originales, y es de autoridad suprema y final en asuntos de fe y vida. No necesitamos otros escritos adicionales, no necesitamos otras palabras de sabiduría, de ciencia, eh, de supuestamente de ciencia, de como palabras de Dios dado a personas en el día de hoy. No, tenemos la escritura, es suficiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en las escrituras hay suficiente para nosotros vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. En el asunto de Dios, creemos que hay un solo Dios verdadero, el creador de todas las cosas, existiendo eternamente en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, el Hijo nacido por obra del Espíritu Santo, mediante la Virgen María,
y es verdadero Dios y verdadero hombre sin pecado. También el punto B, creemos que Dios es soberano, que significa que Él tiene todo bajo control, bajo su control. La soberanía de Dios le permite cumplir su propósito determinado desde la eternidad pasada para el mundo, utilizando y a pesar de la negativa del hombre en el proceso. Entonces, Dios tiene un plan y Él va a cumplir ese plan, no importando la respuesta del hombre a ese plan de Dios. Y en el último estudio miramos que sobre el tema de Satanás, no queriendo darle a él ninguna preeminencia, ningún homenaje en ninguna manera, pero en el sentido de tener claro su existencia y algo de su poder o su influencia en el mundo en que vivimos. Un ser real con personalidad, hablamos de eso. Satanás es un ser real, no es la personificación del mal, como algunos quieran decir. Es un ser real con personalidad, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emoción y es un ángel caído. Hemos visto esto en la escritura, es un ángel caído. El engañador quien lleva al hombre a pecar en contra de Dios y el adversario espiritual del hombre y de Dios, y que él tiene poder, pero un poder limitado, ¿cierto? Entonces, podemos, dice, resistirlo. Entonces, eso es lo que aprendemos de Satanás en el último estudio. Hoy vamos a mirar el hombre, el ser humano. Y creemos que Dios creó al hombre y la mujer distintos biológicamente, físicamente, emocionalmente, a su imagen, que ellos pecaron y trajeron sobre sí mismos, no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios. En consecuencia a esto, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a hablar de varios puntos en esta declaración. Vamos a compartir unos pensamientos de lo que significa lo que estamos diciendo. Dios creó. En Génesis nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre. La doctrina bíblica es clara que Dios creó al hombre y la mujer igual como Él creó los cielos y la tierra y la luz, los animales y las plantas. Él, en la misma manera creó Dios al hombre con su palabra. Leemos en Génesis capítulo 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas,
y separe las aguas de las aguas. Entonces, con su palabra, Dios creó el universo, la creación en que vivimos. Y de igual manera, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Colosenses capítulo 1, 16, dice, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Aún no solo creó Dios las cosas con la palabra de su poder, pero las cosas subsisten por él. La palabra subsistir quiere decir existir con todas las condiciones propias de su ser y de su naturaleza. Entonces, todas las cosas que Dios ha creado viven, subsisten en sí mismo, pero es por Dios. Dios es el que todas las cosas en él subsisten. Nosotros tenemos las condiciones propias de vivir porque Él existe. Si Dios no existiera, entonces el mundo tampoco existiera. Es solamente que por la presencia de Dios que nosotros estamos aquí en este universo y existimos. Todo depende de Él. El Antiguo Testamento como el Nuevo afirman que Dios creó al hombre. En Deuteronomio 4:31, para nombrar un solo versículo, pero hay bastantes que hablan de Dios, el creador del universo, el creador. Pero aquí dice en la mitad del versículo, dice, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra. Es obvio que hay un momento en particular donde Dios creó el hombre sobre la tierra, desde el día. Es un momento específico, es un día, un tiempo específico cuando Dios creó el hombre. Y tenemos en Génesis ese día específico cuando Dios creó primeramente la luz y las diferentes cosas. Y el día sexto, Dios creó al hombre a su imagen y como en su semejanza. El segundo punto que quiero tocar en esta declaración es a su imagen. Esa palabra imagen aquí habla de figura representativa. Hace sombra, significa la palabra. No es que el hombre es una réplica o copia de Dios en figura corporal. Eso no es lo que está queriendo decir aquí esa palabra. Por ejemplo, utilizando el ejemplo de la empresa Ford, esta figura, si usted ve esa figura que está en la pantalla, es la imagen representativa de la empresa Ford. Usted ve eso y usted sabe que ese tiene que ver con la empresa Ford. Pero esa no es igual a un Mustang, ¿cierto? Esa no es, ese no es un carro. Esa figura no es un carro. Esa figura es la imagen representativa de la empresa Ford. De igual manera, el hombre
no es Dios. El hombre no es eh, igual a Dios. El hombre es una persona que Dios ha criado para tener comunión con Él, tener relación con Él, de la manera que el símbolo de Ford tiene relación con el vehículo que está que está fabricada por esa empresa. Entonces, nosotros somos una imagen representativa en esta forma de Dios. No es que nosotros somos dioses, no. Pero cuando tenemos comunión, tenemos relación, nosotros somos los únicos que pueden tener relación con Dios. Los animales no lo tienen, pero el hombre sí lo puede tener. Y esa, como vamos a ver, esa fue dañado con el pecado. El tercer punto es que Dios los creó varón y hembra. Eh, la, Ese es un punto que está siendo atacado en nuestra sociedad y aún es una área donde hay mucha temor, ¿cierto? Por hablar. Pero la evidencia biológica y física y emocional muestra claramente que hay diferencias irrefutables entre los dos sexos, varón y hembra. Es obvio. Uno no tiene que ser ciego para no ver las diferencias. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, hablando de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el ser humano, nosotros, los seres humanos, somos evidencia clara del poder de Dios, de la existencia de Dios, de la creatividad de Dios, siendo que, que hay diferencias entre los dos sexos, ¿cierto? Entonces, vemos aún en nosotros, si podemos meditar y pensar, vemos la mano creadora en, en nosotros. Dios creando el hombre y tantas cosas diferencias que vamos a mirar en un momentico. Y podemos ver, aunque no lo vemos a Él, vemos su eterno poder y deidad en nuestro cuerpo físico. Hay, según ese señor Oscar Castillero Mimensa, un psicólogo de España, en un artículo que tiene en internet, tiene 12 diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y es interesante, yo no había pensado en todo lo que había tantos, pero él da 12. Entonces, el primero es las diferencias cromosómicas. Eh, y voy a leer algo que él dice. Una de las diferencias biológicas entre hombres en ambos sexos que provoca de hecho la distinción entre hembra y macho se encuentra en los cromosomas sexuales, mientras que la mujer tiene dos cromosomas X, siendo XX. En el hombre existe un cromosomo X y un cromosomo Y, que generará, entre otras cosas, una síntesis diferenciada
de proteínas y hormonas. Entonces, hay una diferencia tan marcada en el hombre y en la mujer, y es con los cromosomos que tenemos en nuestro cuerpo, algo que no se ve con el ojo natural, pero es algo que los científicos han descubierto en el hombre y en la mujer, y que hacen diferencia en las características de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de todo eso. Él menciona las diferencias hormonales. Entonces, hay diferencias hormonas por este hecho de los cromosomos que están diferentes. Las diferencias neurológicas y cerebrales. Hay diferencias entre la manera que funciona el cerebro del hombre y la mujer. También otra diferencia es las diferencias genitales, que son tan claros que uno no tiene que ser, eh, no tiene que ser eh, la vista muy bueno para, para saber la diferencia. Y aún hoy día los médicos pueden descubrir desde del vientre de una mujer el sexo de su bebé solamente por los genitales, las diferencias, ¿cierto? Genitales en el bebé. El siguiente punto es el hirsutismo, que significa la cantidad de vello corporal. Por lo general, el hombre tiene más vello que la mujer, vello corporal. El hombre tiene el vello facial que, la mujer no tiene. eh, el vello en el pecho, en la espalda, cosas así que son diferencias muy marcadas en el hombre y en la mujer. También el peso, altura y masas ósea y muscular. Por lo general, el hombre tiene diferente los huesos del hombre son de estructura más gruesa, más hay diferencia en sus huesos, y sus músculos también son diferentes. Y todo esto, hasta el peso, la manera, y el siguiente nos habla de la distribución de grasa, la actuación de hormonas como los estrógenos, que, que, que tienen actúan en diferentes maneras para que la grasa se acumula en diferentes partes en el hombre que en la mujer. Entonces, esas cosas son tan marcadas que no hay duda que hay una diferencia. Dios creó el hombre y la mujer de diferentes formas. Hasta según lo que este hombre habla, la piel del hombre es más grueso que la piel de la mujer. Y las glándulas sudoríparas, hablando del sudor, de cómo suda el cuerpo. Entonces, esta aún es diferente en el hombre que en la mujer. Gestión de flujo sanguíneo, la temperatura corporal. Esta tiene que ver con la circulación de sangre en el cuerpo. Según ese señor y los médicos deben saber que es algo
diferente en el hombre. Hay diferencias entre el hombre y la mujer. La boca y los dientes. Los dientes de la mujer son por lo general más pequeños que el hombre. Y corazón y pulmones mayor tamaño en el hombre por lo general. Y el último es la percepción sensorial, visión, oído, olfato. Las mujeres eh, con el oído, el olfato, y el hombre supuestamente tiene más cosa visual. Entonces, esas son cosas, 12 cosas que marcan la diferencia entre hombre y mujer. Y el siguiente punto es que ellos pecaron y trajeron sobre sí mismos no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Entonces, Dios creó el hombre y la mujer distintos biológicamente, físicamente, emocionalmente, para tener comunión con ellos, pero ellos pecaron y tenemos en Génesis capítulo 3, el momento en que pecaron y trajeron sobre sí mismos no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Rompieron la comunión con Dios. Perdió el hombre su comunión íntima con Dios. Leímos que Dios pasaba por el huerto en la tarde, hablando con ellos, pero un día llegó y ellos estaban escondidos, ¿cierto? Entonces tenemos el hombre en capítulo 3, perdió su comunión íntima con Dios y las consecuencias por su desobediencia, y encontramos que ellos están echados del huerto. En los últimos versículos del capítulo dice: y lo sacó Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, antes Dios tenía un huerto ahí para que ellos podían vivir, pero ahora tienen que salir y buscar su comida, buscar su sustento, labrando la misma tierra, pero al sudor de su rostro. En Romanos capítulo 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces, el pecado entró por Adán y Eva. Dios culpa a Adán y Eva por ese pecado. Pero con este vino la muerte física y la muerte espiritual. La muerte es la consecuencia directa del pecado, la razón por la cual nosotros tenemos que despedir nuestros seres queridos es por un resultado directo de la muerte, del pecado en el hombre. En Génesis capítulo 2:16 dice, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mandato de Dios, pero el hombre desobedeció. A causa de Satanás, desobedeció la palabra de Dios, confió más en la palabra de la serpiente y perdió su comunión con Dios. El pecado entró, el
y empezó la muerte, la muerte física. Y sabemos que Adán y Eva murieron al tiempo por su pecado. En consecuencia de esto, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el primer parte del versículo ya leímos antes, pero diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pero hay más. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por ese pecado de Adán y Eva, nosotros también morimos. La muerte llegaba a nosotros porque todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron. También en capítulo 6 de Romanos, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la remuneración del pecado, el sueldo del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y en versículo 23 de capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre es creación de Dios. El hombre es distinto de la mujer, biológicamente, físicamente, emocionalmente, pero el pecado entró y trajo sobre el hombre la muerte física y la muerte espiritual, la separación de Dios. Pero en todo eso, nosotros podemos tener, el hombre puede volver a tener comunión con Dios. El hombre por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos volver a tener comunión con Dios. La dádiva de Dios es vida eterna, que es en Cristo Jesús. Destruidos de la gloria de Dios, el hombre, pero por la obra de Cristo nosotros podemos volver a tener la comunión con Dios. Cuando nosotros por la fe en el Señor Jesucristo aceptamos su obra redentora en la cruz del Calvario y podamos volver a tener esa comunión. El deseo de Dios ha sido tener comunión con el hombre. Siempre ha sido su deseo. Y esta comunión fue rota por el pecado de Adán y Eva. Pero como leímos en Romanos, capítulos 5 y 6, que por la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, nosotros podamos volver a tener la vida eterna, podemos tener la salvación de nuestras almas. Y entonces, para terminar, creemos que Dios creó al hombre y la mujer distintas biológicamente, físicamente, emocionalmente, a su imagen, que ellos pecaron y trajeron sobre sí mismos no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios. En consecuencia de eso, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa. No hay justo ni aún uno. Todos hemos sido marcados, hemos sido juntados con el pecado por el pecado de Adán y Eva. Y por eso nos encontramos pecadores, pero gracias al Señor que podamos tener
el perdón de nuestros pecados, podemos tener la salvación de nuestras almas. Pero en nuestra condición natural somos apartados de Dios, somos separados o no, de la gloria de Dios, somos alejados de la gloria de Dios. Y entonces vamos a dejar el estudio de hoy ahí, con esta lo que creemos sobre el hombre, lo que la Biblia nos enseña sobre el hombre. No es tanto lo que creemos, es lo que la Biblia enseña sobre el hombre. Y entonces vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Padre, en esta tarde, gracias te damos por la persona del Señor Jesucristo. Gracias por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Padre, por ese deseo tuyo, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, queremos encomendarnos a ti, pidiendo que tu palabra nos dé la seguridad que necesitamos tener, la certeza de lo que creemos, Padre. Que no estamos creyendo las cosas porque es así, sino porque tenemos claridad en las Escrituras. De pronto, muchos no creen ciertas cosas, pero es porque no quieren aceptar o no han escuchado, no han visto lo que dice tu palabra, han sido ignorantes a tu palabra. Y Padre, queremos rogarte en esta noche para que ninguno de nosotros seamos ignorantes a la palabra tuya en nuestras vidas. Eso te pedimos, Padre, pidiendo tu dirección, tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias y estamos en el próximo estudio mirando un poquito más sobre lo que creemos y creo que es sobre el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que el Señor les guarde.